La historia no me pertenece. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 50. Frente a la Academia Ninja, una multitud enorme de familiares y espectadores ya se había reunido para ver a los estudiantes pasar su prueba Genin. ¿No es un poco exagerado? Cuando me gradué, no había tanta gente, comentó Tatsuya, expresando su deseo de irse al ver la multitud. Tatsuya se graduó con los Sannin, pero la multitud no tenía comparación. Se rumorea que la clase de graduados de este año es bastante excepcional. Además del hijo del Lord Hokage, también hay hijos de la familia Uchiha y varios de otros clanes ninja, explicó Sakumo, con la mirada perdida. De repente, reconoció a dos figuras familiares y las saludó con entusiasmo. Dui y Shinku. Al escuchar el llamado de Sakumo, los dos individuos cerca de la puerta de la escuela giraron la cabeza para mirar. Migdui estaba vestido de verde, y Yuri Shinku vestía un equipo shinobi carmesí con un chaleco Jonin verde. Oh, Sakumo. Tú también estás aquí. Los jóvenes están mostrando su fuego de juventud. Migdui, la sublime bestia de presa verde de Konoha, era un reflejo de su padre, Migdui, el Genin eterno. Y como Rogle era un reflejo de Migdui es un completo misterio. Aunque Tatsuya seguía siendo un Genin, al igual que Migdui. Shinko Yui lo recibió con una expresión algo disgustada. No pudo evitar mirar a su hija, quien lo observaba con una mirada de ensueño. Tatsuya replicó en su mente, ¿estás pensando demasiado? Los padres, cuya atención estaba centrada en la reunión frente a la escuela, no esperaron mucho antes de presenciar cómo las puertas del edificio de enseñanza se abrían gradualmente. Uno a uno, los jóvenes ninjas emergieron, los brillantes protectores en sus frentes llamaron la atención de sus padres. El primero en salir fue un tal Kakashi. Como se esperaba de tu hijo, Sakumo, felicitó Shinko. Junto a Kakashi había una niña de 9 años con cabello rebelde y ojos carmesí vestida de rojo. Kurenai también es impresionante, añadió Sakumo, dirigiendo su mirada hacia Kakashi. Llevaba un protector frontal en la cara y la frente enmascaradas. Tatsuya también miró dentro del grupo. Todos aquellos que llevaban protectores de frente eran caras familiares. Kakashi, Yui, Rin Nohara, Surutobi Asuma, Uchiha Obito y Migdui, el único estudiante de la Academia de Taijutsu, lo habían logrado. Bien hecho, chico. Has abrazado tu juventud. Papá. Dos individuos de cejas pobladas y vestidos con atuendos verdes se abrazaron con entusiasmo, transportando momentáneamente a todos los espectadores de la escuela a una costa iluminada por el atardecer. El ambiente era reconfortante, al ritmo que entrena, ese chico se convertirá en tu rival en el futuro, Kakashi, reflexionó Sakumo, caminando hacia el lado de su hijo y sonriendo al padre y al hijo que se abrazaban. Ei, murmuró Kakashi detrás de su máscara, pareciendo algo insatisfecho. Gui y Obito habían tenido dificultades académicas. Pero incluso entonces, Kakashi, como el mejor estudiante que se había graduado con calificaciones perfectas en todas las materias, no los despreciaba en absoluto. Tatsuya notó que su mirada estaba fija directamente en su pequeña Kurenai, aparentemente implorando reconocimiento. Tatsuya extendió la mano, colocándola sobre la cabeza de cada una de ellas, Rin y Kurenai, y les dio un toque juguetón. Ahí tienes. Pat pat. Jeje. Kurenai se sonrojó, sonriendo. Y Tatsuya naturalmente sintió la intensa mirada de Shinku, que parecía listo para abalanzarse sobre él cerca. Numerosos candidatos tampoco se graduaron, pero Tatsuya apenas los registró. Figuras anónimas con rostros anónimos difícilmente justificaban la descripción del autor. Oh, oh, oh. En ese momento, una explosión de exclamaciones estalló entre la multitud, y muchos mostraron expresiones que solo podrían describirse como asombro. Un niño de unos 5 años, con el pelo negro y rizado, se adelantó. Llevaba en la frente el emblema de Konohagakure, la banda de shinobi de Konoha, al salir del edificio escolar. Uchiha Shisui. Como Colmillo Blanco no había encontrado su fin, a Kakashi se le había negado el récord de inscripción y graduación simultáneas más rápidas, una hazaña que había logrado en la línea de tiempo original. Inesperadamente, alguien más lo había logrado. ¿El clan Uchiha? Se rumorea que es descendiente de Uchiha Kagami. Kagami. Podría ser el Uchiha que, según se rumorea, sirvió como guardia del segundo Hokage, junto con los 4 ancianos. Después de todos estos años, ¿podría el clan Uchiha finalmente tener un genio? Uchiha Shisui, que se había inscrito apenas unos meses antes y se había graduado a la tierna edad de 5 años, dejó atónitos a muchos Chunin experimentados de la audiencia. Esta hazaña superó incluso a Tatsuya y al Sannin, quienes habían ingresado a los 5 años y se habían graduado a los 6 hacía más de 2 décadas.
El linaje de Shisui estaba envuelto en un misterio aún mayor. Se sabía que los Uchiha y los líderes actuales de Konoha no se llevaban bien. Esto era de dominio público. Este Uchiha parece mucho más confiable que tú, comentó Kakashi, aprovechando cada oportunidad para provocar a su rival Obito con una mirada de reojo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Idiota. La burla hirió los sentimientos de Obito. Agarró a Kakashi por el cuello y ambos volvieron a intercambiar réplicas. Ambos eran miembros del clan Uchiha, pero uno era un prodigio y el otro un último candidato. El abismo entre ellos era asombroso, ¿no? La mirada de Tatsuya se posó brevemente en Shisui antes de perder el interés. En su opinión, este recién llegado y su ingenuo amigo Itachi eran poco más que niños. Tatsuya no tenía ninguna inclinación a involucrarse, pues eran extraños y no eran parientes suyos. Pero la indiferencia de Tatsuya no logró disuadir a Shisui, quien tomó la iniciativa de acercarse. Ha pasado bastante tiempo, Tatsuya-san. Escuché que Kakashi-senpai planea solicitar una graduación anticipada, y pensé en solicitarla junto con él. Shisui habló con una sonrisa casual. Tu camino está destinado a ser arduo. El severo rostro de Tatsuya proyectó una sombra sobre Shisui, enviándole escalofríos por la columna. Una premonición ominosa se avecinaba. Capítulo 51 Uchiha Shisui. En la oficina del Hokage dentro del edificio administrativo, Hiruzen no pudo evitar sentir un fuerte dolor de cabeza mientras examinaba el extraordinario perfil de graduado que tenía delante. Ya había decidido la composición de los equipos Genin, cuando de repente apareció Uchiha Shisui, desbaratando por completo su meticuloso plan de colocación. Su intención inicial era que los examinadores sometieran al chico a una dura prueba, lo que podría incluso provocarle un tropiezo y un fracaso. Sin embargo, la destreza de Uchiha Shisui en el genjutsu era asombrosa, superando por completo sus expectativas. Aprovechando un momento oportuno, cuando la vigilancia del examinador flaqueó momentáneamente, Shisui lo atrapó sin esfuerzo con un único y potente genjutsu. Si Shisui no superaba la prueba, quedaría patente que se estaba produciendo algún tipo de manipulación tras bambalinas. Pareces estar preocupado, Hiruzen, intervino la voz de Danzo mientras entraba en la habitación. Un viejo compañero con casi medio siglo de historia compartida, con una expresión que sugería que creía que el mundo le debía dinero. ¿Y si hago valer mis derechos sobre él? Reflexionó Danzo. Quitarte algo por capricho no está dentro de la opción, respondió Sarutobi Hiruzen con indiferencia. ¿De verdad crees que el clan Uchiha te entregaría su prodigioso genio? Desde la era de Uchiha Kagami, el clan Uchiha había carecido de una figura poderosa y destacada. Ni siquiera Uchiha Kagami había grabado su nombre en los anales de Konoha debido a su prematura muerte. Finalmente, había surgido un prodigio, y Danzo quería arrebatárselo. ¿Cómo podrían los Fugaku y el clan Uchiha permitir que Danzo dejara que Shisui se arraigara? Sigues siendo bastante ingenuo, Hiruzen, se rió Danzo. Aunque mi fuerza no sea tan fuerte como la tuya, mi punto fuerte es la manipulación. Hiruzen, te subestimas a ti mismo y a mí más de lo que deberías. En un aula específica de la Academia Ninja, los estudiantes que habían superado con éxito la evaluación de graduación anticipada y recibido sus protectores de frente esperaban a que su directora, Senju Nawaki, les comunicara los resultados de su colocación. Entre este grupo de graduados, con una edad promedio de unos 10 años, Uchiha Shisui, de 5 años, parecía claramente fuera de lugar. Primer grupo. Migui, Shirano y Genmai Ebisu, anunció Nawaki, sosteniendo una lista adornada con el sello del Hokage. Siguiente grupo. Kato Shizune, Rin. Cuando Nawaki gritó el nombre de Rin, Obito se golpeó rápidamente, casi saltando de su asiento mientras su voz interna clamaba. Yo. Kurena y Yui. El último nombre que pronunció Nawaki aplastó el último vestigio de esperanza de Obito. Afortunadamente, su desgracia aún no lo había empujado a las profundidades de la desesperación. Después de todo, el grupo de Rin estaba vacío de miembros masculinos, particularmente del molesto Kakashi. Ahora, el último equipo. Ataque Kakashi, Sarutobi Asuma y. Uchiha Obito. Las palabras posteriores de Nawaki arrojaron a Obito a un pozo de desolación. Obito se levantó de su asiento, señaló a Kakashi y maldijo. Nawaki-sensei. ¿Por qué debo estar junto a ese imbécil de Kakashi? Como si tuviera ganas de trabajar contigo. En último lugar. Kakashi replicó sin piedad. Para equilibrar la destreza dentro de cada grupo, los miembros en primer y último lugar pueden equilibrarse entre sí, aclaró Nawaki con calma, intentando calmar las frustraciones de Obito. Buena suerte, Obito. Rin, situado detrás de Obito, lo consoló.
El aliento de la diosa de su corazón le otorgó al perro soltero una sensación similar a una suave brisa primaveral. Se acomodó de inmediato, con un semblante que reflejaba la embriaguez. Señor Nawaki, ¿y yo qué? Preguntó Shisui, señalándose. ¿Cómo lo habían dejado atrás? Tú, al observar los detalles de la clasificación de Uchiha Shisui, Senju Nawaki no pudo evitar fruncir el ceño antes de explicar. Posees un talento único. Tu ubicación se organizará en una categoría superior. Solo espera un momento. Entendido, asintió Shisui obedientemente. Sinceramente, albergaba el deseo de que Tatsuya fuera su instructor. Esa técnica de espada era la encarnación de un sueño hecho realidad. Sin embargo, tras una cuidadosa reflexión, Shisui consideró improbable tal resultado. Después de todo, el propio maestro Tatsuya parecía ser un genio. Jonin, el instructor de cada clase, regresará pronto a recogerlos. Todos, prepárense, concluyó Nawaki, dejando unas palabras de aliento antes de salir del aula. Sin embargo, me invadía una sensación de inquietud con respecto a este grupo. Era lógico que Sarutobi Hiruzen estuviera muy alerta ahora que los hermanos Ataque estaban en movimiento. ¿Cómo podría entonces poner a su hijo en la misma categoría que el hijo del colmillo blanco? Tal como Nawaki había predicho, los instructores Jonin de los tres equipos Genin llegaron en rápida sucesión. Al mando del equipo Mighty estaba un Jonin de Konoha con una destreza general relativamente moderada. 2 minutos después, Namikaze Minato, tras quitarse la máscara, entró en el aula. Con una sonrisa, levantó el pulgar e hizo un gesto. Uchiha Obito, Ataque Kakashi y Sarutobi Asuma, síganme. El trío, destinado a ser compañeros de equipo, se levantó silenciosamente de sus asientos y siguió a Namikaze Minato. Antes de partir, Obito saludó fervientemente a Rin repetidamente. Internamente, Minato suspiró con pesar, sintiendo que esta clase podría ser todo un desafío. ¿A quién se me ha confiado? Muéstrense. Una voz descarada evocó una sensación de familiaridad en Rin y Kurena y cuando Tsunade entró al aula, su expresión teñida de molestia. El trío de chicas, incluyendo a Shizune, estaba emocionado. Esta era su ídolo. Maestro Tsunade, ¿qué equipo liderarás como Jonin? Preguntó uno de ellos emocionado. Estoy extasiado. ¿Podría aprender de usted, Tsunade-sama? Preguntó otro con entusiasmo. Basta de entusiasmo, replicó Tsunade mientras se alborotaba el cabello rubio, con un dejo de resentimiento en su tono. Ese imprudente de Tatsuya toma decisiones a su antojo. Soy demasiado libre para decir nada al respecto. No podrá escapar tan fácilmente la próxima vez. Jeje, no dejes que te pese. Es una experiencia intrigante. Una voz escalofriante emergió, captando la atención de Tsunade. Tsunade desvió la mirada y arqueó ligeramente las cejas. ¿Orochimaru? Ha pasado bastante tiempo. ¿Por qué estás aquí? Jeje, también estoy aquí para reclutar discípulos. Orochimaru rodeó a Tsunade antes de entrar al aula, declarando: Uchiha Shisui, el prodigio del clan Uchiha, ven al frente. Capítulo 52, Orochimaru-sama. El joven rostro de Shisui mostraba total asombro. Si bien puede que no sea extraño que uno de los legendarios Sannin, Tsunade-sama, sea el mentor de un equipo como Jonin, fue bastante inesperado que otro Sannin asumiera el papel de maestro. Después de todo, desde la Segunda Guerra Mundial Ninja, Orochimaru aparentemente había desaparecido en el aire, dejando atrás una nube de misterio sobre sus actividades. Ahora, como Sensei Jonin, se había materializado ante Shisui, aparentemente con la intención de convertirse en su mentor. Aunque Shisui era solo un niño, no podía evitar la sensación de que algo andaba mal en la situación. ¿Qué? ¿No te entusiasma tenerme como sensei? La sonrisa de Orochimaru adquirió un tono inquietante. Las tres chicas lo miraron, temblando ante el aura escalofriante que exudaban Orochimaru y sus ojos de serpiente. Oye, ¿qué tramas esta vez? La mirada de Tsunade se desvió ligeramente, sus hermosos ojos revelando una leve sospecha mientras se dirigía a Orochimaru. Incluso el joven Shisui, con solo 5 años, podía detectar que algo andaba mal. Ella conocía a Orochimaru desde hacía más de 2 décadas y sentía que algo andaba mal, y mucho menos a Shisui. Jeje, simplemente pretendo lograr algo que el segundo Hokage no pudo, respondió Orochimaru con una sonrisa críptica. Ni siquiera Tsunade habría podido predecir esto. Tras el fin de la Segunda Guerra Ninja hace 3 años, Orochimaru rara vez respondía a las llamadas de Sarutobi Hiruzen y Danzo. Como miembro de la organización Raíz, se unió al programa de investigación y experimentación que involucra a las células del primer Hokage.
La decisión de Orochimaru de participar no surgió de su lealtad a Sarutobi Hiruzen ni a Shimura Danzo. Más bien, fue impulsada por su inclinación innata como científico curioso y por usar la vitalidad presente en las células de Hashirama para alcanzar la inmortalidad. Además, había aceptado con entusiasmo una propuesta de Danzo apenas 2 días antes. ¿Qué resultaría de la fusión de los Senju y los Uchiha, los dos linajes más formidables del mundo ninja? Al contemplar esta propuesta, Orochimaru se llenó de emoción. Sin razones sólidas para refutar la propuesta, Tsunade solo pudo observar cómo Orochimaru se marchaba con Uchiha Shisui. Vamos, suspiró Tsunade, masajeándose las sienes, ansiosa por olvidar esos pensamientos. Centró su atención en el trío de chicas a su lado. ¿Sí? Dijeron las 3 chicas al unísono. Dentro del enclave del clan Uchiha. Uchiha Fugaku, recientemente ascendido al cargo de patriarca, presidía una reunión de alto nivel en la familia. Miembros de élite de rango Jonin y superior se reunieron y fueron informados del traslado de Uchiha Shisui a Orochimaru para su entrenamiento. Orochimaru es discípulo del tercer Hokage, patriarca, ¿considera unirse a la facción de los Hokage? Un matiz de escepticismo impregnaba la pregunta de Uchiha. El clan Uchiha finalmente había producido un prodigio, y el sentimiento predominante era nutrirlo dentro del clan, en lugar de entregarlo a la influencia del Hokage. Por lo tanto, entre los numerosos Uchiha Jonin presentes, muchos albergaron insatisfacción con la decisión de Uchiha Fugaku. Por favor, todos, mantengan la calma y consideren esto detenidamente. A medida que el tercer Hokage envejece, la elección del cuarto Hokage será inminente. Entonces, ¿quién es el candidato más plausible? La declaración de Uchiha Fugaku provocó un silencio palpable entre los disidentes. Aproximadamente 2 minutos después, un coro de voces resonó al unísono, nombrando al mismo individuo, Orochimaru. A pesar de la creciente aclamación en torno al nombre Namikaze Minato, también conocido como Destello Amarillo, todavía palidecía en comparación con los numerosos logros de Orochimaru durante la Segunda Guerra Ninja. En cuanto a Tsunade, contempló el destino del clan rival de los Uchiha, los Senju. ¿Podría aguardarle un destino similar? Sí, si Orochimaru ascendiera a la posición de cuarto Hokage, Shisui se convertiría en su discípulo, afirmó Uchiha Fugaku con énfasis. De esta manera, si mi decisión se considera correcta o incorrecta es una cuestión de percepción pública. No se podía negar que Uchiha Fugaku poseía una mente astuta. Teniendo en cuenta la avanzada edad del actual Hokage, era solo cuestión de tiempo antes de que las discusiones sobre un candidato a cuarto Hokage ganaran impulso. Sin lugar a dudas, Orochimaru era el candidato más calificado para el papel. Desde la perspectiva de Uchiha Fugaku, albergaba la creencia de que Shisui inevitablemente igualaría los logros de su antepasado, Uchiha Kagami. Si el prestigio añadido de ser discípulo de Orochimaru volvía a brillar, era prácticamente inevitable que la posición del clan Uchiha se consolidara. El camino hacia el puesto de quinto Hokage probablemente estaría abierto para el clan Uchiha. Al escuchar el razonamiento de Uchiha Fugaku, el fervor entre muchos miembros radicales comenzó a disminuir. Aunque el clan Uchiha a menudo luchaba con sentimientos de envidia, no carecían de racionalidad. Si bien era cierto que el clan contaba con un promedio más alto de miembros Jonin en comparación con otros clanes importantes, no había surgido una figura de nivel Kage similar a Tsunade de Senju durante muchos años. Por lo tanto, el puesto de cuarto Hokage era una aspiración bastante lejana. Las esperanzas debían centrarse en la generación más joven. Con la confirmación de la propuesta de Uchiha Fugaku en la reunión, se instaló una sensación de finalidad, lo que llevó al aplazamiento de la reunión. La perspectiva de Uchiha Fugaku exhibió una consideración meticulosa desde todos los ángulos. Sin embargo, como habitante normal de este mundo, era ciego al futuro imprevisible, incapaz de predecir que su propia candidatura para el cuarto Hokage pudiera surgir. Algunos giros de los acontecimientos significarían un final prematuro para Namikaze Minato y perturbarían los planes de Orochimaru. Además, Tatsuya también había concebido un plan para acortar preventivamente el ascenso de Tsunade a la posición de Hokage. Así, su plan para establecer una conexión entre Uchiha Shisui y Orochimaru parecía haber llegado a su conclusión antes incluso de comenzar. Capítulo 53. Situado en la extensión entre la Tierra del Fuego y la Tierra de la Tierra se encuentra un cementerio subterráneo. Maestro Madara, ha habido algunos desarrollos bastante intrigantes en Konoha últimamente, dijo un pálido y peculiar Black Zetsu, su forma emergiendo de un agujero negro en espiral grabado en la pared del cementerio, centrado alrededor de un abismo oscuro. A su lado se encontraba otro Zetsu blanco, igualmente pálido, con solo la mitad izquierda del rostro visible.
Esta entidad de dos caras también se materializó, con una sonrisa irónica dibujada en su rostro. Otro prodigio Uchiha ha llegado al mundo, pero por desgracia, ha sido transformado en un sujeto experimental para las células del primer Hokage Hashirama. En cuanto a sus capacidades de investigación latentes dentro del mundo de Naruto, Zetsu Negro se enorgullecía de ser insuperable. Pocos, si es que alguno, se atreverían a rebatir esta afirmación. Desde que Madara Uchiha lo creó, nunca había dejado de vigilar Konoha. Como era de esperar, el dilema de Shisui estaba completamente bajo su control. Sentado en un decrépito trono de madera, la anciana figura levantó levemente la mirada, revelando el Sharingan oculto bajo sus largas hebras plateadas. Tras una breve pausa, una mueca de burla escapó de sus labios. Bajo el gobierno de los discípulos de Tobirama, Konoha había comenzado a desmoronarse de forma natural. Al ver que la Konoha que él nombró comenzaba a verse envuelta en la oscuridad, Uchiha Madara había perdido por completo el interés en la aldea, ahora se centraba únicamente en el proyecto Tsuki no Me. Le importaba poco el estado actual de Konoha, pues había decidido distanciarse de sus asuntos. La razón por la que Zetsu Negro persistía en vigilar Konoha era asegurar el tercer plan de contingencia. De hecho, en su búsqueda de resurgimiento, Uchiha Madara había preparado 3 estrategias de respaldo. La primera implicaba el trasplante del Rinnegan, lograble mediante el linaje del clan Uzumaki de Nagato. El segundo se centraba en una voluntad absoluta de su creación. Sin embargo, el instinto de Madara le advirtió de la insuficiencia de ambos planes. Consideró necesario conseguir otro recurso, uno capaz de asegurar su eventual resurrección. Este individuo tenía que cumplir 2 criterios específicos. En primer lugar, deben tener linaje directo de los 6 caminos, pertenecientes a los clanes Senju, Uchiha o Uzumaki. Este linaje les permitiría resistir los efectos secundarios de las células de Hashirama y someterse a un trasplante de Rinnegan, lo que les permitiría usar la técnica Rinne Tensei, un medio para su resurrección. En segundo lugar, debían odiar profundamente el mundo actual y anhelar presenciar el proyecto Tsuki no Me. Solo en tales circunstancias sus motivaciones coincidirían con los objetivos de Madara, convirtiéndolos en cómplices idóneos. A lo largo de los años, Madara había identificado varios candidatos potenciales a través de su vigilancia de Konoha. Uno de esos candidatos era el nieto de su antiguo adversario, Senju Hashirama, Senju Nawaki. El linaje directo de Hashirama sobrevivió solo nominalmente debido a que el clan Senju fue injustamente incriminado por los altos mandos de Konoha el año anterior. Profundamente resentido con Konoha, este individuo se convirtió en un candidato ideal. Y el nieto de su adversario serviría como su peón. Aunque carecía de destreza, podía usar receptores débiles para invocar a Shirama y Tobirama a través de métodos como la reencarnación del mundo impuro. Imaginen las expresiones en sus rostros al ver cómo manipulaba a su nieto. La sola idea era innegablemente emocionante. Pocas cosas en el mundo podían despertar la emoción de Uchiha Madara hasta tal punto. El concepto rebosaba de emoción. Por alguna razón inexplicable, Uchiha Madara experimentaba constantemente una sensación de inexplicable rejuvenecimiento. Sin embargo, la destreza de Senju Nawaki como shinobi dejaba mucho que desear. Uchiha Madara sintió la necesidad de expresar su queja. Sus abuelos eran unos monstruos, pero este tipo es demasiado débil. Otro factor se relacionaba con su única hermana superviviente, Tsunade. Si hubiera muerto, la manipulación de Nawaki habría sido más sencilla. Una segunda faceta giraba en torno al prodigio en ciernes del clan Uchiha, Uchiha Shisui. Reducido a una mera marioneta para la investigación de Konoha sobre las células de Hashirama, con un toque de manipulación, su odio por Konoha y todo el mundo shinobi estaba prácticamente garantizado. La consideración final se centró en un joven llamado Uchiha Obito, cuya apariencia exterior parecía deslucida. Sin embargo, a juzgar por su mirada penetrante y despiadada, Uchiha Madara percibió un gran potencial en este chico. La oveja negra y bondadosa del clan Uchiha. Profundicemos más. Después de una prolongada contemplación, el anciano Madara habló una vez más. Nagato era aún un niño. Aprovechando el poder de la estatua de Gedo, pudo persistir un poco más. ¿Cuál de los dos, Uchiha Shisui o Uchiha Obito, cumpliría mejor su propósito? Este era un asunto que requería una cuidadosa consideración. Unos meses después, en la escuela Shinobi de Konoha, el gran auditorio bullía de actividad con la primera sesión del examen Chunin. Sin embargo, a diferencia de la futura temporada de Uzumaki Naruto, donde participarían candidatos de varias aldeas ninja, esta vez solo los genin de Konoha estuvieron presentes.
Uchiha Obito se sentó angustiado, con la cabeza hundida entre las manos y el cuerpo temblando incontrolablemente. Luchó por escribir la palabra consejo en su examen, la única marca en medio del vacío de su rostro. ¿Qué debo hacer? Estoy condenado, absolutamente condenado. Levantó la cabeza, y una mirada reveló el escaso tiempo que le quedaba y la hoja vacía que tenía ante sí, salvo por su nombre. Obito sintió que su compostura se desmoronaba. Haga clic. Un ligero golpe en la pierna bajo el escritorio llamó la atención de Obito. Al bajar la vista, vio una bola de papel arrugada a sus pies. En un momento como este, Nawaki, que supervisaba el examen desde el podio, permaneció ajeno a todo. Con cuidado, Obito recogió la bola de papel y la ocultó. Al desplegarla, leyó la minúscula letra de Rin, y su asombro aumentó. Miró discretamente a su alrededor. A solo 2 asientos de distancia, el cautivador rostro que había ocupado sus pensamientos durante meses se encontró con su mirada. El corazón de Obito tembló. Quedan 10 minutos, recordó Nawaki, sacando a Obito de su ensoñación. Transcribió apresuradamente el contenido de la bola de papel en su hoja de prueba. Este niño, Nawaki en el escenario meneó sutilmente la cabeza. Incluso con habilidades ninja mediocres, este torpe intento de trampa realmente esperaba eludir su escrutinio. Sin embargo, después de meditarlo, Nawaki decidió dejarlo pasar. Compartían el mismo pasado, el mismo último muerto. Estas similitudes inclinaron a Nawaki a concederle a Obito un poco más de indulgencia. Sin embargo, una pregunta persistía en la mente de Nawaki. Cuando Uchiha Shisui, un prodigio que se graduó de la escuela ninja a los 5 años, se presentará al examen Chunin en el futuro? Orochimaru-san consideró que el genio era demasiado débil para participar en el examen Chunin. En un salón de profesores adyacente al amplio aula escalonada donde se llevaba a cabo la prueba escrita, Tatsuya y Orochimaru se enfrentaron. Tatsuya se encorvó con naturalidad, con la mano derecha apoyada en el respaldo del sofá y las piernas cruzadas en postura Erlang. Con la mano izquierda, hizo un gesto ligero hacia Orochimaru. Entonces, ¿cómo está tu hijo Uchiha? Tatsuya-kun, que normalmente es indiferente a todo, parece bastante intrigado por Shisui. ¿Qué te pasa? Respondió Orochimaru, con una sonrisa tan enigmática como siempre. Tatsuya levantó la cabeza y emitió una risita. Anko Mitarashi, la chica un año mayor que Shisui, aún era estudiante de la academia. De forma retorcida, el destino de Shisui parecía haber sido influenciado por la mano del destino. Sin embargo, Tatsuya recordó que, aunque Anko se convirtió en discípula de Orochimaru en la línea temporal original, su destino no parecía tan desafortunado como el de Shisui. Esto implicaba que la maldición del destino podría ser más compleja de lo que parecía. Solo bromeaba, Tatsuya-kun, ya que tu curiosidad está despertada, no veo motivo para ocultarte la información, respondió Orochimaru, con una sonrisa cada vez más amplia. Sin embargo, su semblante cambió rápidamente a un tono más solemne al continuar. Sin embargo, realmente no anticipé la fusión perfecta de la sangre Uchiha con las células del primer Hokage. Aparte de Shisui-kun, todos los demás sujetos encontraron su fin. ¿Ha comenzado el proceso? La mirada de Tatsuya tenía un rastro de intriga, pero su comportamiento se mantuvo sereno. ¿Ya? Orochimaru captó las 2 palabras que Tatsuya había soltado, con una sonrisa en su rostro. Parece que Tatsuya anticipaba el desarrollo, con tu atención puesta en el estudio de las células del primer Hokage. Tatsuya respondió. Es solo una observación. Dado que el estilo de madera se perdió, era previsible que otro usuario del estilo de madera suprimiera eficazmente al 9 colas dentro de la aldea. ¿Y entonces? ¿Cuál es tu intención con el único superviviente, Uchiha Shisui, quien recibió el trasplante de células del primer Hokage y sobrevivió? Preguntó Tatsuya. En ese momento, Orochimaru guardó silencio. Tras un lapso de unos 2 minutos, volvió a hablar, con voz ligeramente apagada. Tatsuya-kun, ¿podemos mantener este asunto confidencial? La indagación está motivada por la curiosidad, sin mencionar que no has revelado que eliminé a Sarutobi Shinosuke. Revelar eso no me serviría de nada, respondió Tatsuya divertido. Orochimaru encontró consuelo en las palabras de Tatsuya, pero aún así, instintivamente, bajó la voz y continuó. Si bien sobrevivió, el dominio del estilo madera se le escapa. El maestro Danzo informó falsamente de la muerte de Uchiha Shisui al maestro Sarutobi, ocultando su presencia en las profundidades de la base raíz, con la intención de usarlo como un peón. Un leve levantamiento de la ceja de Tatsuya siguió a la revelación de Orochimaru. Danzo, el veterano estratega, sin duda tenía un don para la intriga.
Tatsuya había supuesto que la ruptura entre él y Sarutobi Hiruzen comenzó tras el fin de la Tercera Guerra Ninja. Poco imaginaba que la división tuviera raíces tan antiguas. Después de todo, el poder del señor Danzo ha menguado, y su nivel de Kage podría ya no ser sostenible. Aferrarse a una carta de triunfo parece prudente, comentó Orochimaru con una sonrisa. En cuanto a la muerte del supuesto genio, causa gran consternación al señor Sarutobi. Solo pretendía demorar un par de días, pero el eventual descubrimiento del clan Uchiha podría traer repercusiones imprevistas. Capítulo 54. El examen Chunin de este año transcurrió sin incidentes. En ausencia del prodigioso Uchiha Shisui, Kakashi fue el único que aprobó el examen y alcanzó el rango de Chunin. Para honrar el exitoso ascenso de Kakashi a Chunin, Minato lo invitó a comer en un restaurante de barbacoa. El dinero que le sobró después de que Kushina se llevara la mayor parte para comer ramen fue suficiente para organizar una fiesta para el equipo. La fiesta, sin embargo, se desarrolló en medio de una atmósfera sombría de silencio incómodo, contrario a la personalidad brillante y soleada por la que era conocido Minato. Los ocupantes de la mesa, Kakashi, Obito y Asuma, permanecieron reservados. Su mutua antipatía tensaba el ambiente. Ni siquiera el espíritu alegre de Minato pudo disipar la tensión. Habían pasado meses desde que Minato se convirtió en el Jonin del escuadrón y, sin embargo, la dinámica interpersonal seguía siendo tensa y distante. ¿Cómo podrían trabajar juntos sin hablarse? Mientras Minato celebraba el logro de Kakashi, Sarutobi Hiruzen caminaba inquieto dentro de la oficina del Hokage, con un terrible dolor de cabeza carcomiendo sus pensamientos. Un día antes, Danzo había traído un informe del fracaso del experimento celular del primer Hokage, revelando que todos los sujetos, incluido Uchiha Shisui, habían muerto. Uchiha Shisui estaba muerto, una revelación escalofriante que dejó a Hiruzen cubierto de sudor frío. Al mismo tiempo, se enfrentó a las implicaciones de su decisión anterior de asignar a Shisui a Orochimaru y Danzo para experimentación. Un error de juicio de proporciones colosales. Después de incontables años, el clan Uchiha finalmente había dado a luz a un prodigio, solo para ver sus esperanzas extinguidas. ¿Cómo podría justificar esto ante el clan Uchiha? ¿Y si este incidente los impulsara a la rebelión? Es cierto que el clan Uchiha no era un clan que se pudiera subestimar. Pero él tenía los medios para someterlos. El poder de todo Konoha estaba bajo su control. ¿Pero qué pasará después de la rebelión? Si admite la verdad, que la experimentación humana de Danzo condujo a la desaparición del prodigio del clan Uchiha, ¿cómo afectará eso a su imagen cuidadosamente cultivada del amable anciano? Tal afirmación podría ser desastrosa para su reputación, borrando años de buena voluntad en un instante. Incluso podría animar a los demás clanes shinobi civiles de la aldea a cuestionar su liderazgo. Las implicaciones son demasiado graves. Incluso podría tener que enfrentarse a la rebelión Uchiha, seguida de otra. Mientras contemplaba estas ramificaciones, la voz tranquila de Danzo cortó sus pensamientos. Hiruzen, mantén la compostura. Hiruzen, apretando los dientes, replicó. ¿Serenidad? ¿Y cómo puedo lograrla, Danzo? Recalqué explícitamente la cautela en estos experimentos. No se trata solo de otros sujetos. Incluso el clan Uchiha, ¿cómo voy a enfrentarlos ahora, dado lo sucedido? El tono de Danzo se mantuvo sereno mientras articulaba. ¿Por qué deberíamos molestarnos en explicárselo? Modificar el informe debería ser suficiente. El rostro de Hiruzen cambió repentinamente cuando preguntó. ¿Qué quieres decir? Danzo, con dos dedos levantados en su mano izquierda, continuó tranquilamente. Hay dos opciones. Él explicó. Podemos anunciar que Uchiha Shisui cayó durante una misión, atacado por ninjas de Tsunagakure que buscaban obtener los secretos del Sharingan, desplazando así la animosidad de Uchiha hacia Suna. La audacia del enfoque de Danzo dejó incluso a Hiruzen momentáneamente sin palabras. Culpar a un pueblo con el que recientemente habían establecido un tratado de paz, solo para manchar su reputación de esta manera. La actitud de Danzo no vaciló mientras continuaba. Por supuesto, esto también podría funcionar culpando a otras naciones, aunque elegiríamos al blanco más vulnerable. Tsunagakure es la menos problemática de las 5 grandes aldeas, un chivo expiatorio adecuado, ¿no crees? Hiruzen respiró profundamente y finalmente recuperó la compostura para preguntar. ¿Y cuál es tu segunda propuesta? Era una medida que solo consideraría como último recurso. Un camino hacia el inicio de una tercera guerra ninja. Los labios de Danzo se curvaron en un arco casi imperceptible mientras revelaba su plan alternativo. Entonces, necesitarías implicar a tu estudiante, Orochimaru. Continuó. Asegúrenlo como un grave error suyo, tildándolo de traidor.
La transferencia del resentimiento de los Uchiha hacia él sería un resultado natural. El asombro de Hiruzen era evidente. ¿Por qué? Danzo, reclinado en el sofá, mantuvo la calma mientras articulaba. Después de todo, la relación de Orochimaru contigo no es precisamente cálida. Comparada con una posible guerra con los Una, encuentro esta alternativa más discreta, minimizando las posibles pérdidas. Hiruzen cayó en un silencio prolongado, agobiado por la contemplación. Al ver a su homólogo sumido en sus pensamientos, Danzo se levantó de su asiento y se dirigió a la puerta, comentando antes de irse. La decisión es tuya. Avísame tu elección cuando la hayas tomado. Dejado solo en su oficina, Sarutobi Hiruzen ocupó su silla, sumido en una profunda meditación. El tiempo pasó desapercibido. El ascenso del sol a su cenit, su descenso gradual hacia el horizonte y, finalmente, la aparición de la luna llena. Finalmente, Sarutobi Hiruzen apretó los dientes, su voz teñida de resignación reticente, Anbu. Invoca a Orochimaru. Capítulo 55. A las afueras de Konoha, junto a un arroyo, se encontraban tres chicas. Rin, Kurena y Shizune estaban arrodilladas sobre la hierba. Ante ellas yacía un gran pez, cuya vida se agotaba por la deshidratación excesiva. En respuesta, las tres colocaron suavemente sus pequeñas manos sobre el pez, sobre la almohada, y una tenue luz verde emanó de sus palmas. Este era un ninjutsu médico poco común, dominado solo por un puñado de médicos expertos. El jutsu curativo. Junto a ellas, Tsunade, supervisando su entrenamiento, estaba de pie junto a las tres chicas. Reprimió un bostezo, deseando en su interior ir al casino. En ese preciso momento, el trío de jóvenes kunoichi que intentaban practicar jutsus curativos, profundamente absortos en salvar la vida del pez moribundo, fueron sacudidos por una risa resonante que resonó desde la distancia. La oleada verde de chakra se estrelló contra el enfermo pez gigante que estaba al borde de la muerte, y los tres grupos verdes distintos de chakra se desintegraron y el pez murió. Los alumnos del trío desplazaron su mirada al unísono, atraídos por la curiosidad hacia la fuente de la risa. Al otro lado del campo, Tatsuya y Orochimaru estaban sentados uno frente al otro. Tatsuya se rió a carcajadas, su entusiasmo era el mayor que jamás habían visto. ¿Qué le pasa al viejo esta vez? Tsunade arqueó una ceja, irritada, y les gritó al trío. ¿Qué miran? Pesquen otro pez y vuelvan a practicar. Sobresaltadas por la voz feroz de Tsunade, las tres jóvenes, de mala gana, se subieron los pantalones una vez más y se dirigieron al río para pescar más peces. Sin embargo, sus corazones sentían curiosidad. ¿Cuál podría ser la causa de la risa deslumbrante de Tatsuya? Maravilloso. Parece que quedarse en Konoha trae nuevas sorpresas cada día. Tatsuya aplaudió y sus manos se juntaron en un resonante aplauso de aprobación. Frente a él, Orochimaru, notablemente reservado, rompió su silencio y comentó. Tatsuya-kun, estoy discutiendo asuntos de negocios aquí, no compartiendo una broma contigo. Apenas 2 horas antes, Orochimaru había sido citado a la oficina de su sensei, el tercer Hokage. Allí, recibió noticias tan sorprendentes que incluso el propio Orochimaru quedó atónito. Le pedían que desertara. Pero, para ser exactos, no era una deserción total. Más bien, le pedían que abandonara Konoha. La noticia se refería a la muerte de Uchiha Shisui, un hecho que Sarutobi Hiruzen pretendía ocultar. Sin embargo, el clan Uchiha inevitablemente descubriría la verdad, tarde o temprano. Inevitablemente, Hiruzen se enfrentaría al clan Uchiha sin una explicación aceptable para la desaparición a largo plazo de Shisui. Este clan Uchiha puede convertirse en la chispa que encienda el polvorín de Konoha. Por lo tanto, Hiruzen necesitaba desviar la ira de los Uchiha. Invocó a Orochimaru, con la esperanza de trasladarle esta responsabilidad. El clan Uchiha sería llevado a creer que Orochimaru fue el perpetrador detrás de experimentos humanos prohibidos que resultaron en la muerte accidental de Uchiha Shisui, obligándolo a desertar. La intención era redirigir la ira de los Uchiha hacia alguien ajeno a la aldea. Aunque Orochimaru sería declarado traidor, no sería perseguido. En cambio, desempeñaría este papel en otro contexto. En esencia, el Hokage estaba destinado a hacer algo. Orochimaru se quedó atónito al enterarse del plan de Hiruzen. ¿Entendía la magnitud de lo que su maestro proponía? Aunque había anticipado la astucia de su maestro, no había esperado una trama tan audaz. Aunque Orochimaru disfrutaba experimentando con las células de la primera generación, había seguido las instrucciones de Sarutobi al pie de la letra. Ahora, ante los problemas, su sensei quería que cargara con las consecuencias. Era cierto que el conejo astuto tiene 3 madrigueras, y aunque aún no lo habían atrapado, Danzo lo había llevado a un escondite.
Sin embargo, Orochimaru era plenamente consciente de que Danzo nunca reconocería esto incluso si lo confrontara. Hiruzen y Shimura Danzo, esos astutos amigos y compañeros de manipulación, se conocían demasiado bien. Así, Orochimaru decidió aceptar esta carga, dejando la responsabilidad y su último favor a su sensei. La inmensa felicidad de Tatsuya surgió de su inesperada revelación de que Hiruzen era un maestro en este juego. Que Orochimaru, su otrora amado o su discípulo más querido, cargara con la culpa fue una jugada astuta. No solo se encarga de la muerte de Uchiha Shisui, sino que también allana el camino para que Minato tenga la oportunidad de convertirse en Hokage. Una punzada de compasión lo invadió al percibir la injusticia de todo aquello. Pero tienes que poner esa cara de desánimo. Al fin y al cabo, planeabas desertar, ¿no? Bromeó Tatsuya con una risita. Así que, tarde o temprano, da igual. Las pupilas de Orochimaru se contrajeron levemente. Desde la última guerra mundial ninja, una idea había ensombrecido su percepción de Konoha. La deserción había cruzado por su mente más de una vez, aunque sin un compromiso firme. Su asombro actual no provenía de aprensiones sobre el camino a seguir, sino que estaba desconcertado por la disposición sin reservas de su sensei a dejarlo desertar. Quería protestar. ¿Por qué debería desertar de Konoha? ¿No estaba simplemente siguiendo tus instrucciones, sus instrucciones? Divertido por la ironía, Tatsuya reflexionó para sí mismo. Lógicamente, Hiruzen no renunciaría fácilmente a su otrora querido discípulo. Sin embargo, Namikaze Minato había surgido como una alternativa más flexible, y el vínculo de Orochimaru con su mentor se había desgastado con el tiempo. Además, la situación actual era bastante grave y exigía una solución astuta. Era improbable que Hiruzen asumiera la responsabilidad personalmente o involucrara a Danzo. Orochimaru siguió siendo el único candidato plausible. Una situación deprimente, realmente. Aunque las futuras acciones de Orochimaru podrían ameritar un castigo severo en repetidas ocasiones, sus errores iniciales fueron innegablemente influenciados por las instrucciones de Danzo y Hiruzen. Al final, se despojaron de su piel para proteger sus intereses. Sin más remedio que afrontar la realidad, Orochimaru logró recuperar algo de compostura. Se atrevió a preguntar: Tatsuya-kun, ¿puedes proporcionarme una vía de escape? Los ojos de Tatsuya brillaron sutilmente. ¿Ah? Considerando que solo finges desertar, y ninguno de los dos te perseguirá de verdad, ¿necesitas mi ayuda? ¿Me estás subestimando, Tatsuya-kun? La conducta de Orochimaru volvió a su habitual distanciamiento y sus labios se curvaron en una sonrisa segura. Se te debe estar agotando la paciencia con la actual generación de ancianos, ¿no? ¿Intentas decirme que no se te ha pasado por la cabeza eliminarlos? Después de un breve silencio, Tatsuya habló en voz baja. ¿Deseas ser parte del plan colapso de Konoha? Capítulo 56. Orochimaru había desertado, desviándose del curso de la línea temporal original por casi una década. Hasta ahora, solo unos pocos conocen esta información. Ni siquiera su nombre fue añadido al libro Bingo. Debido a su menguante presencia en los últimos años, la partida de Orochimaru de la aldea había pasado desapercibida. Ni siquiera Tsunade, su compañero Sannin, había previsto que la visita de Orochimaru a Tatsuya tiempo atrás marcaría su último encuentro. Había pasado un mes completo desde aquel encuentro. Llegaron buenas noticias del clan Uchiha. La esposa de Uchiha Tsugaku, Uchiha Mikoto, estaba embarazada. Esta información le llegó a Tatsuya a través de Nawaki. Uchiha Itachi, reflexionó Tatsuya para sus adentros. Siendo sincero, Tatsuya no se sentía inclinado a juzgar al hombre. Uchiha Itachi ilustraba la compleja naturaleza humana. Sin embargo, Tatsuya anhelaba fervientemente que, si en el futuro tuviera un hijo, este no lo considerara su ídolo. En tal caso, no dudó en reprenderlo. Mientras tanto, justo cuando Uchiha Tsugaku celebraba la inminente llegada de su hijo, sus pensamientos convergieron en el prodigio de su clan, Shisui. Abrigaba aspiraciones de convertir a Uchiha Shisui en un ayudante capaz de apoyar a su hijo. Pensé que sería apropiado mantenerte informado, Fugaku. Ante la pregunta de Uchiha Tsugaku sobre Uchiha Shisui, Sarutobi Hiruzen suspiró profundamente y frunció el ceño. Desafortunadamente, Shisui falleció. Orochimaru fue el responsable. Para cuando llegaron nuestros investigadores, ya había desertado. En las tranquilas afueras de Konoha, un enorme jabalí, de proporciones comparables a las de un hipopótamo, fue ensartado en un tenedor de madera. Su suculenta carne crepitaba sobre una fogata. Tatsuya repuso la leña, contemplando cínicamente que Uchiha Tsugaku probablemente estaba experimentando alegría y tristeza al mismo momento.
De repente, una figura emergió del bosque detrás de él. No era otro que Orochimaru, marcado por Konoha como un ninja rebelde. Parece que las maniobras políticas del anciano son más potentes de lo previsto. Dirigió sutilmente la animosidad de los Uchiha hacia mí. Ni siquiera el tono de Orochimaru pudo suprimir por completo el matiz de resentimiento cuando hizo este comentario. ¿Cuál es el estado? Tatsuya, extrayendo una pierna de cerdo del jabalí asado, se giró para mirar a Orochimaru, preguntando casualmente. ¿Akatsuki te acogió? Inesperadamente, esos 3 mocosos que Jiraiya adoptó en aquel entonces han madurado un poco. Sin embargo, esta vez la suerte no te acompañó, Tatsuya-kun. Rechazaron mi propuesta. Después de todo, mi identidad actual es la de un rebelde, y en aquel entonces sugerí matarlos. Sorprendentemente, uno de esos jóvenes posee los mismos ojos del sabio de los 6 caminos. Orochimaru, ahora con la marca del shinobi rebelde de Konoha, había sido recomendado por Tatsuya para unirse a Akatsuki tras su partida. Sin embargo, Orochimaru parecía no haber tenido éxito. Sin embargo, este resultado no fue del todo sorprendente. El timón de la organización Akatsuki todavía estaba firmemente en manos de Yaiko, y Nagato aún no había sucumbido a la oscuridad. De hecho, complacer a Orochimaru, quien ahora se había vuelto rebelde y albergaba intenciones de eliminarlos, estaba fuera de cuestión. Una circunstancia lamentable, sin duda. Sin embargo, ¿podrías, en ese caso, ayudarme a monitorear a Akatsuki? Tatsuya lanzó el último beso a los ninjas hambrientos cercanos antes de centrar su atención en Orochimaru. Con el tiempo, se convertirán en los agentes del cambio en este mundo. Jaja, incluso sin tus palabras, el hecho de que el chico pelirrojo posea el Rinnegan ha despertado mi intriga por completo, comentó Orochimaru, mientras su lengua rozaba sus labios. De repente, Orochimaru giró bruscamente y preguntó. Por cierto, Tatsuya-kun, ¿cuándo planeas ejecutar tu plan de colapso de Konoha? Ya no puedo contener mi impaciencia. En la línea de tiempo original, cuando se preguntaron los motivos de Orochimaru para atacar Konoha, Tatsuya no había discernido la respuesta. Aparte del precio de un par de manos para acabar con la vida de Sarutobi Hiruzen, Orochimaru había tomado acciones que sacudieron los cimientos de Konoha. Pero ni un solo clan Anbu o Shinobi lo detuvo. Los motivos detrás de estas acciones permanecieron ocultos. Sin embargo, su intención actual era inconfundible: desmantelar el control de Hiruzen y los ancianos sobre Konoha. A pesar de su fría apariencia serpentina, seguía siendo humano, no una serpiente. Lo impulsaba la necesidad de venganza. Ser manipulado sin retribución iría en contra de la esencia de Orochimaru. Sé cómo te sientes, pero esto es cuestión de paciencia. Tú, que trabajaste con Danzo y Hiruzen, entiendes la gravedad mejor que yo, replicó Tatsuya. Divertido, agregó. Jeje, si tienes la oportunidad de otorgarle algunos regalos al sensei, recuerda informarme. Con un par de muecas, Orochimaru retrocedió hacia el bosque, desapareciendo de la vista por completo. En un solo día, una noticia se extendió por las calles y callejones de la aldea de Konoha. Mientras uno camina por las calles, tanto los aldeanos comunes como los shinobi tenían expresiones que oscilaban entre el pánico y la incredulidad. Cuando Minato, acompañado de Kakashi, Obito y Asuma, regresó a la aldea tras concluir una misión de nivel C, se vieron inundados de conversaciones. ¿De verdad ha desertado el maestro Orochimaru? El prodigio del clan Uchiha ya no existe. ¿Quién será el cuarto Hokage ahora? Tales discusiones resonaban. Oye, ¿qué ha pasado? La voz de Obito temblaba de incredulidad. Solo estuvimos fuera un día, ¿qué habrá pasado? Kakashi compartió su incredulidad. Orochimaru-san, ¿desertó? ¿Un rebelde? Las cejas de Asuma se fruncieron mientras su mirada buscaba a Kurena y en vano. El semblante de Minato era inusualmente sombrío. Una vez que disolvió su escuadrón, no perdió tiempo y se dirigió rápidamente hacia la torre del Hokage. Capítulo 57. Habían pasado 10 días. Tatsuya seguía con su rutina diaria. Tras un día de entrenamiento, su cuerpo estaba cubierto de polvo y sudor. Caminaba por un sendero forestal, arrastrando un jabalí. Tío. De repente, una pequeña figura que poseía el mismo tono de cabello blanco que el de Tatsuya gritó. ¿Sí? Tatsuya se giró para mirar la fuente de la voz. En la escena que siguió, Minato emergió del bosque, acompañado de Kakashi y Obito. Un aire de preocupación y vergüenza los envolvió. ¿Dónde está tu tercer miembro? Preguntó Tatsuya. Asuma tuvo un desafortunado encuentro, admitió Namikaze Minato con un dejo de culpa. ¿Perdiste contra Orochimaru? Tatsuya lo encontró algo incrédulo.
Minato lideraba a su equipo en una misión de nivel S oficialmente, había firmado un tratado de alianza con Tsunagakure. Aunque clasificada como una tarea de nivel S, básicamente implicaba entregar el documento del tratado a Tsunagakure, asegurar su firma y recuperarlo. Una misión glorificada. El rango de una misión ninja dependía no solo de su dificultad, sino también de su importancia. Una misión de este tipo, que implicaba un tratado entre naciones, justificaba su clasificación de nivel S por supuesto, y Hiruzen actuaba con motivaciones personales. Otorgar una misión brillante en el historial de su hijo y Minato. Miren. Mi hijo se embarcó en una misión de nivel S a la tierna edad de 10 años, siendo apenas un genin. Cuando Tatsuya mencionó el nombre de Orochimaru, una sombra de terror cruzó los rostros de Minato, Kakashi y Obito. De hecho, Orochimaru les había tendido una emboscada a su regreso de Suna. ¿Pero cómo se enteró Tatsuya? No hay necesidad de tanta sorpresa. Él sabía de esta misión antes de partir. Predijo que tú serías quien la manejaría, explicó Tatsuya con naturalidad. Minato consideró esta explicación con escepticismo. A primera vista, parecía posible. Sin embargo, al examinarla más detenidamente, surgieron ciertas lagunas. ¿Y entonces? ¿Cómo te derrotó? Tatsuya estaba genuinamente intrigado. La precisión con la que Orochimaru ejecutó la emboscada se atribuyó en parte a las instrucciones de Tatsuya. Sin embargo, Tatsuya no previó que Orochimaru secuestraría a Asuma. Minato esbozó una sonrisa irónica al responder. Orochimaru-sama conocía todos mis movimientos y la experiencia de Orochimaru supera con creces la mía. Dio un breve relato, atribuyendo la derrota a una disparidad en la experiencia de combate. Orochimaru inicialmente apuntó a Asuma, aunque fingió centrarse en Minato. En consecuencia, Minato instruyó a sus 3 discípulos a seguir adelante. Sin saberlo, Orochimaru ya había colocado a sus subordinados en su ruta de escape, secuestrando a Asuma sin esfuerzo. Una vez consumado el hecho, Orochimaru se retiró, dejando atrás a Minato. Respecto al arte del escape, Orochimaru creía que no tenía rival en el mundo de los ninjas, un sentimiento que no era del todo infundado. Kakashi, Obito, regresen y descansen. Informaré al maestro Hokage sobre la situación, declaró Namikaze Minato. Dada la pérdida del hijo del Hokage, Minato tenía un profundo sentido de responsabilidad, uno que no estaba del todo seguro de poder manejar. No te preocupes, lo lograrás, Tatsuya le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro a Minato. La sonrisa de Minato superó sus lágrimas, sobre todo cuando buscó consuelo en las palabras reconfortantes de Tatsuya. Sin embargo, su siguiente declaración le provocó escalofríos. La Tercera Guerra Mundial Ninja se avecina. El señor Hokage, si no quiere aventurarse en el campo de batalla, tendrá que confiar en usted. En un instante, el trío de Minato y sus aprendices quedaron atónitos una vez más. ¿Cómo sabía de la inminente Tercera Guerra Ninja? ¿Acaso no Sasori también está preparado? Se preguntó Tatsuya. Con la alianza formal entre el País del Fuego y el País del Viento establecida, los shinobi de Konoha y Suna no entrarían en combate en el futuro inmediato. En estas circunstancias, la venganza de Chiyo por Colmillo Blanco probablemente sería imposible. En consecuencia, la ira podría dirigirse hacia el tercer Kazekage, partidario de la alianza de Konoha. La alianza entre el País del Fuego y el País del Viento fue sin duda una bendición para Konoha. Sin embargo, poco después llegó otra noticia. El segundo hijo del señor Hokage, Asuma, había sido secuestrado por Orochimaru. Tras haber perdido a su hijo mayor en la guerra anterior y enfrentarse ahora al secuestro de su segundo hijo por parte de su alumno, Sarutobi Hiruzen, el Hokage de más de 50 años, despertó cada vez más simpatía. Tatsuya desconocía si Hiruzen responsabilizaba a Minato. Sin embargo, se podía suponer que, a diferencia del destino de Colmillo Blanco en la línea temporal original, no se atrevió a tomar las mismas medidas disciplinarias contra Minato. Minato era su última moneda de cambio en ese momento. Dime, ¿pueden el viejo Sarutobi y Biwako tener otro hijo? Preguntó Tatsuya con picardía a Tsunade, que estaba a su lado. Entonces, ambos se sintieron abrumados por una inexplicable inquietud nocturna. Kazekage-sama ha desaparecido. ¿Hay alguna misión urgente que obligue a su ausencia temporal? Dada la destreza de Kazekage-sama, es improbable que se enfrente a alguna amenaza. La Tierra del Viento. Tsunagakure, tras firmar un pacto de alianza con Konoha, se sumió en la confusión. Incluso Chiyo, quien se había retirado, se vio obligada a resurgir. Albergando resentimiento hacia la alianza del tercer Kazekage con Konoha, no pudo vengar a su hijo y a su nuera.
Sin embargo, la actual Tsunagakure exigió el liderazgo del más poderoso Kazekage para supervisar el asunto. El tercer Kazekage es el más formidable de la historia. Un accidente inesperado no lo derribará tan fácilmente, consoló Ebizo, un personaje experimentado, intentando apaciguar a todos. Sin embargo, no debemos permitir que esta noticia se filtre, especialmente a otras aldeas y a nuestros shinobi, para que no cunda el pánico innecesario. ¿Entiendes? La ausencia del tercer Kazekage significó que el estallido oficial de la Tercera Guerra Mundial Ninja era inminente.